Dos discípulos que iban caminando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante 2 leguas de Jerusalén, iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesucristo se acercó, se puso a caminar con ellos. Sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado? Él le preguntó qué sucedió. Ellos dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que lo mataron. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. La resurrección abre nuevos horizontes. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 23 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Jorge. Se trata de un santo del primer siglo de la cristiandad, y ese santo que tiene una devoción por defender las personas contra el mal, contra el maligno, contra el demonio. La fama del santo creció en la alta Edad Media y lo evocaba mucho la gente, un soldado romano convertido a la fe en Jesucristo y que termina siendo ejecutado en Nicomedia a causa de la fe. Algunos historiadores dicen que fue decapitado y se le considera también mártir. Muchos se refieren a Jorge como el santo del Papa Francisco, y dicen así porque el Papa habla bastante de este santo, es devoto de ese santo, y también se sabe que hay devoción es patrono de las armas de caballería del ejército de Argentina. El santo nace en Lidia, en Palestina, la misma tierra de Jesucristo. Fue agricultor, un trabajador, y viajó a Roma, fue soldado, se convirtió y comenzó a defender a todas las personas contra el mal o el demonio que las atacaba. Tenemos a San Jorge también, que puede ser mártir y es también el protector del Papa Francisco. La resurrección abre nuevos horizontes, y abre nuevos horizontes porque permite pensar de una manera diferente, entender la situación de la fe, caminar de acuerdo a lo que quería Jesús de Nazaret. Puede ser que algunas personas se desorientaron en un primer momento cuando crucifican al maestro de Nazaret, muere el maestro de Nazaret, no aparece el maestro, entonces salen y se van, ¿y qué vamos a hacer? Este es un episodio narrado en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, y se trata de los discípulos de Emaús. Un capítulo bastante largo y muy fecundo en todas sus enseñanzas, para poner a pensar cómo ser un buen discípulo del Maestro de Nazaret con nuevos horizontes desde la resurrección. Porque la resurrección provoca impactos ante todas aquellas personas que están acostumbradas a estar con su Maestro. La cruz y la muerte del Salvador pone a pensar. El hermeneuta bíblico, por ejemplo, enseña que el temor y el desconsuelo se apoderan de la mente y el corazón.
Cuando una persona se muere, cuando alguien ya no está con nosotros, cuando algún ser querido, el padre, la madre, una persona que representó tanto para la comunidad, para la iglesia, para la vida parroquial, entonces puede ser que aparezca el temor, aparezca el desconsuelo, aparezca esa palabra que pesar, ya no lo tenemos, ya no está con nosotros. Eso le pasó a los discípulos de Emmaús. Estaban con nostalgia, sentían temor. Los impactos son normales y lo anormal es olvidar las enseñanzas del Hijo de Dios. Entonces aparecen esas dos palabritas que nos dan la mano para hablar qué es normal y qué es anormal. Normal es la nostalgia, el temor y el desconsuelo. Normal. Anormal, olvidar las enseñanzas del Hijo de Dios. Yo recuerdo cuando murió San Juan Pablo II, el mundo como que se detuvo, cantidad, miles y miles de personas, el desconsuelo y que el silencio, el pesar. Murió un hombre que le llamaban el Magno, el Papa Magno, y de pronto quedaron todas las enseñanzas. La iglesia lo declara santo, lo declara modelo para la vida de la comunidad. Jesús de Nazaret muere y anormal sería olvidar lo que enseñó y no seguirlo a él en la resurrección. Entonces la experiencia con Jesús, pero resucitado, disipa los temores en las personas. La palabra aclara la misión. La palabra de Dios y su presencia abre el entendimiento. Lo mismo la Eucaristía. La palabra y la Eucaristía van a jugar un papel importantísimo en eso que llamamos normal, sentir temor y desconsuelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que inunda a estos hombres discípulos de Emaús. Jesús de Nazaret comienza a hablar y a narrar y a decir y a recordar. Entonces ellos dicen, esto está como muy extraño. Pero completa mucho más cuando comparte el pan con ellos. Parte el pan y se desaparece. Eucaristía. ¿Cómo entender palabra y Eucaristía que se combinan perfectamente? Uno podría también intentar hacer una comparación entre palabra y Eucaristía. Qué bonito entender las dos continuamente. Pero si la persona separa palabra y Eucaristía, entonces la cosa se pone anormal. Es normal que se una la palabra con la Eucaristía. Es normal que la Eucaristía le dé razón de ser a la palabra. Es normal que la palabra ilumine la Eucaristía y ponga a la gente a vivir como el resucitado. Es anormal que la persona y el creyente haga lo contrario a la Eucaristía. Ya es anormal. Bien interesante esas dos palabritas y cómo Jesús le abre los ojos a los discípulos de Emaús y le abre los ojos y ellos comienzan a entender. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos estaba explicando la palabra? ¿Y por qué no caímos en cuenta? ¿Qué nos pasó? Era mismo Jesús de Nazaret, pero ya resucitado. El Evangelio entonces permite entender por qué el Salvador del mundo se vale de la palabra para abrirle los ojos a las personas, el entendimiento, la comprensión con la resurrección que él está predicando. Lo primero es creer lo que dijeron los profetas, tal como lo dice Jesús de Nazaret. Pero a ustedes, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están así? ¿Por qué están tan mal? Si esto tenía que pasar, tenía que morir, esto es normal, está escrito. En la escritura ya lo habían dicho los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? Que era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en la gloria. Lo segundo es tener en cuenta a Moisés y a los profetas, personajes que hablan del destino del Salvador del mundo. Y lo tercero es la cruz del Maestro, que se convierte en vida, gloria y esperanza. El Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI nos permiten comprender el impacto que tuvieron los discípulos de Jesús,
Dice el Papa Benedicto XVI, el impacto es la conversión. Ante la desesperación, ante la tristeza, empieza la alegría, la conversión comunitaria, y la Biblia dice, regresaron a Jerusalén, se devolvieron y se fueron para Jerusalén. Bien interesante el tema para este domingo 23 de abril. La resurrección abre nuevos horizontes en una persona creyente. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.